María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, Gilla para los allegados, llegó a las tapas de los diarios argentinos a finales de abril de 1979, rebautizada como la envenenadora de Montserrat. Nació en Corrientes, el 20 de mayo de 1930, en el seno de una familia militar. Se recibió de maestra, pero nunca ejerció. Prometió mantenerme toda la vida, contaría ella misma, orgullosa, sobre el primero de sus maridos. La misma exigencia fue para los dos que siguieron. Gilla era una confesa amante de los placeres. Los años también hicieron que dejara a lado el pudor, propio de su clase y apariencia, y que contara que tuvo cientos de hombres a sus pies y que uno de ellos le compró 2 departamentos que luego regaló. Al final de la década del 70 comenzó a escribir las historias por las que penosamente pasó a la historia. Quizás, siendo hija de militares y esposa de un reconocido abogado, no imaginó que las cosas se saldrían de cauce. El exceso de lujos vulgares y su amor por el dinero la convirtieron en una estafadora poco inteligente que, al momento de enfrentar a sus acreedoras, optó por una salida más allá del pagaré. El cianuro, las dudas y una bandeja de masas finas repetidas en otras 2 escenas obligaron a que la muerte natural cambiara de carátula y que se investigaran los fallecimientos de otras 2 mujeres, casuales prestamistas de Murano. La nueva autopsia al cadáver de Carmen Zulema fue contundente. Había cianuro. De inmediato exhumaron el cuerpo de Nilda Gamba, vecina de Gilla, que había muerto el 10 de febrero de 1979. Y de Leila Formisano de Ayala, quien murió 15 días después. A las 2 les debía dinero y en ambas viviendas había un paquete de masas caseras, parecido al que cargaba cuando fue a visitar a su prima. Las necropsias de las mujeres revelaron la presencia del mismo veneno. Las dudas se desvanecieron para confirmar que Murano había envenenado a las 3 mujeres por una deuda total de $300.000 y que las masitas eran el escondite del tóxico letal. De la vida de lujos al penal de mujeres de Ezeiza. El 27 de abril de 1979, Gilla Murano fue detenida en su departamento de la calle México, en el barrio de Montserrat. Ese día la maestra y esposa de un reconocido abogado pasó a la historia como la envenenadora de Montserrat. La prensa acortó su extenso nombre por Gilla. En ese momento solo pidió que le permitiesen ponerse un abrigo y arreglarse un poco. Se declaró inocente de todos los cargos. Los informes del caso Murano destacan la manera, casi convincente, de hablar de la acusada. Pese a ello no le creyeron. Murano fue juzgada y acusada por el asesinato de las 3 mujeres, 2 amigas y su prima, y por estafa. En 1980 las trabajadoras del servicio penitenciario encuentran a Gilla desmayada en los pasillos de la prisión. Era un tumor que luego le fue extirpado. Logró recuperarse muy bien. En 1982 supo que el juez Ángel Mercado la había encontrado inocente de las muertes y ordenó su inmediata libertad. Esa bocanada de aire duró poco. En 1985 la Cámara de Apelaciones la encontró culpable de los cargos en su contra y volvió a prisión. Por entonces, el sistema judicial era escrito, no había juicios orales, por lo que la causa seguía su curso con apelaciones y presentaciones que se manejaban en el más absoluto hermetismo. La Sala Tercera de la Cámara del Crimen porteña, finalmente, el 28 de junio de 1985, notificó el fallo final del caso Murano. En rigor, los jueces rechazaron un recurso extraordinario de apelación, por lo que la pena de reclusión perpetua quedaba firme, escribió en un informe el periodista Paulo Kaplan. La conmutación de la pena de reclusión perpetua y la aplicación de la ley del 2x1 lograron que en los años 90 se considerase que Gilla Murano había cumplido su pena. Ya es parte del mito Murano que los jueces que dictaron su libertad recibieron un paquete de masas que jamás comieron. Gilla volvió a escena luego de su 3er matrimonio. Se casó con un hombre ciego y vivían con la hija de él, que la echó de la casa por creer que la estaba envenenando. Alejada de su hijo, que en 1994 escribió un libro denunciándola, se mudó a un geriátrico. Recuerdo que cuando fui al programa de Mirta Legrand no comí el postre porque no me gusta lo dulce. Se dieron cuenta y Mirta me lo hizo notar. Mirta, yo no soy zonza. El postre lo traje yo, así que ¿cómo lo voy a comer?, le dije sugiriendo que estaba envenenado. Y todos se empezaron a reír a carcajadas frente a vos tenés a una usurera, a la degenerada más grande. Yo daba 10 pesos y vos me tenías que dar 30. Las 3 eran amigas mías y reconozco que fui usurera con ellas. Pero a mí no me importaba. Antonio Murano no sabía nada de mi vida, que en paz descanse. Le pido perdón. Pensar que ahora regalo muchas cosas. Tenía 3 departamentos,
Me los habían regalado mis amantes, y los doné. Yo nunca trabajé. Mi marido jamás se ocupó de las cuentas. Él cobraba y me daba todo a mí. Teníamos un buen pasar, éramos propietarios de 14 departamentos. Revista para ti, 2005. He llorado siempre, permanentemente. El día que me encontraron culpable sentí que el techo se me caía encima. Entrevista con Lía Salgado. 1995. Estuve presa 17 años, 8 años de libertad condicional, siendo inocente de crímenes, la justicia humana conmigo se ha equivocado. Un juez te da la libertad y después te condenan. Mi propio hijo me injurió y acusó de muchas cosas. Entrevista con Lía Salgado. 1995. Nunca cociné masitas. Yo siempre las compraba. Revista para ti, 2005. Los tiempos finales de Gilla Murano. Su muerte no está confirmada, su vida tampoco. Lo último que se supo de ella hace poco menos de 2 años es que vivía en un geriátrico y que tenía demencia senil. Antes de que su mente fallara dio varias entrevistas en el asilo. Quienes tuvieron contacto con ella aseguran que jamás recibió visitas, ni de su hijo, pese a que juró que ya se había reconciliado. Lo perdoné, dijo a una revista. Lo único que Gilla Murano hizo toda su vida fue vivir la vida del personaje que creó. Nunca confesó esos crímenes, sí se autodefinió como la degenerada más grande.